El reloj marcaba las 2 de la madrugada cuando Mariana apagó el horno. Sus manos estaban cubiertas de harina, y sus pies, adoloridos por estar de pie todo el día. En la mesa de la cocina, una docena de pasteles recién horneados esperaban ser enfriados, decorados y entregados a las 6 de la mañana. No era la vida que había soñado, pero era la vida que le tocaba vivir. A sus 32 años, Mariana era madre soltera de 2 niños, Valeria, de 9 años, y Emiliano, de 6. 3 años antes, su esposo la había dejado con una deuda bancaria, una hipoteca vencida y 2 bocas que alimentar. Lo único que le había quedado era una vieja estufa, una receta de pastel de zanahoria que su abuela le había enseñado y una voluntad que ni el abandono ni las deudas habían podido quebrar. Todo comenzó con un pastel para la maestra de su hija. Mariana no tenía dinero para regalarle algo caro, así que horneó lo que sabía, pastel de zanahoria con crema de queso. Lo decoró con lo poco que tenía en casa, lo metió en una caja reciclada y lo entregó con una cinta. 2 días después, la maestra le llamó para preguntarle si podía hacerle uno igual para el cumpleaños de su hermana. Y luego, otra maestra. Y otra. Pronto, Mariana estaba recibiendo pedidos pequeños a través de mensajes de WhatsApp. Cada noche, después de acostar a los niños, se metía en la cocina y horneaba hasta que amanecía. Usaba su pequeño refrigerador para guardar las mezclas, y su mesa de comedor se convirtió en zona de trabajo. No había descanso, pero por primera vez en años, empezaba a pagar sus deudas. No tenía dinero para invertir en redes sociales ni para crear un logo. Así que Mariana optó por lo más básico, ofrecer rebanadas de pastel en la calle, frente a una papelería muy transitada. Colocaba una mesa plegable y vendía lo que podía cargar. A veces se mojaba con la lluvia, otras veces nadie compraba. Pero cada pastel que vendía representaba una comida, un cuaderno para sus hijos o un pago menos al banco. Fue en una de esas tardes grises cuando conoció a Laura, una joven diseñadora gráfica que trabajaba cerca. Probó un trozo de pastel de chocolate y le dijo, «Esto sabe a infancia». Laura se ofreció a hacerle un logotipo gratuito, a cambio de pasteles para su cumpleaños. Mariana aceptó con una sonrisa agradecida. Nacía así Dulce Miga, un nombre que pronto empezaría a sonar en boca de quienes buscaban repostería casera con alma. Cuando llegó la pandemia, Mariana pensó que su pequeño negocio moriría. Nadie salía, las calles estaban vacías y los pedidos se esfumaron. Pero fue entonces cuando Valeria, su hija mayor, le propuso una idea: ¿y si grabas cómo haces los pasteles y los subes a Facebook? Al principio, Mariana se negó. ¿Quién va a querer ver eso?, decía. Pero lo intentó. Con un celular viejo, grabó un video mostrando cómo preparaba el pastel de 3 leches. Con su voz suave, explicaba los pasos mientras su hijo Emiliano sostenía la linterna. El video, sin esperarlo, se compartió cientos de veces. Empezaron a llegar pedidos por mensaje privado. Y más tarde, recomendaciones. Fue durante ese encierro que Mariana entendió que su cocina no solo era su refugio, sino también su vitrina. Sus videos se volvieron cotidianos, mostrando recetas, historias personales y hasta consejos para otras mujeres que querían emprender. Sin quererlo, Mariana se convertía en un símbolo silencioso de resiliencia. Con el tiempo, y gracias al aumento de pedidos, Mariana logró ahorrar lo suficiente para soñar en grande, abrir su propia cafetería.
Rentó un pequeño local en la esquina de su colonia. Tenía apenas 3 mesas, un horno, un par de repisas y muchas ganas. Pintó las paredes de color durazno, colocó cuadros de sus hijos y escribió en una pizarra: aquí todo se hace con amor y sin prisa. El primer día, apenas llegaron 5 personas. Pero al tercer mes, había fila para entrar. Dulce Miga se volvió un rincón favorito para estudiantes, parejas y trabajadores de la zona. El pastel de zanahoria seguía siendo el más vendido. Mariana contrató a 2 vecinas para ayudarla y a una barista que le enseñó a preparar café de especialidad. Su cafetería no era lujosa, pero olía a vainilla, sonaba a risas sinceras y se sentía como casa. El primer día, apenas llegaron 5 personas. Pero al tercer mes, había fila para entrar. Dulce Miga se volvió un rincón favorito para estudiantes, parejas y trabajadores de la zona. El pastel de zanahoria seguía siendo el más vendido. Mariana contrató a 2 vecinas para ayudarla y a una barista que le enseñó a preparar café de especialidad. Fue entonces cuando Mariana, por primera vez, se sentó a hacer cuentas con calma. Antes, cada pastel que vendía desde casa le dejaba entre 3.5 y $5 de ganancia neta, dependiendo del sabor. En semanas buenas, podía vender hasta 25 pasteles enteros por pedido o por rebanadas, lo que le generaba entre $100 y $125 semanales. No es una fortuna, pero para mí es mucho más de lo que jamás imaginé, decía mientras anotaba en una libreta. En un buen mes, la cafetería vendía más de 450 rebanadas de pastel, a un promedio de $2 cada una, y unas 800 tazas de café. Entre gastos de insumos, renta y sueldos, su utilidad mensual neta rondaba los $900 a $1,100, dependiendo de la temporada. Había meses bajos, como enero, donde apenas alcanzaba los $600. Pero en diciembre, o en fechas como el Día de las Madres, podía ganar hasta $1,500 limpios. Para Mariana, aquello no era solo dinero. Era dignidad. Era pagar las clases de ballet de Valeria sin temblar al ver el saldo. Era comprarle a Emiliano el par de tenis que le habían gustado. Era dormir tranquila sin que el banco la llamara cada semana. Si has llegado hasta aquí, tal vez sea porque algo en esta historia resonó contigo. Tal vez estás cansado de depender de un trabajo que no te llena. O quizás tienes una receta, una idea, una pasión, dormida en una libreta vieja, en una caja olvidada o en tu corazón. Mariana no empezó con dinero, ni con contactos, ni con un plan perfecto. Empezó con miedo. Con deudas. Con el temor de no poder darle a sus hijos una vida digna. Empezó desde la cocina de una casa con goteras, con una batidora vieja y una esperanza muy frágil. Pero cada pastel que vendía era un paso más lejos del no puedo y más cerca del sí se pudo. ¿Y tú, qué estás esperando? No necesitas tener todo resuelto. No necesitas un local grande, ni el mejor logo, ni una cámara profesional. Necesitas comenzar. Aunque sea pequeño. Aunque no sea perfecto. Aunque tengas miedo. Empieza vendiendo desde tu cocina, desde tu cochera, desde una mesa en la calle. Usa lo que tienes. Aprende en el camino. Cree en lo que haces. No por querer volverte millonario, sino porque te lo mereces. Porque vivir de lo que amas no es un lujo, es una decisión. Este no es un cuento de hadas.
Mariana sigue levantándose temprano. A veces, los números no cuadran. A veces, las ventas bajan. Pero ya no vive escondida detrás del miedo. Vive construyendo algo propio. Y eso, por sí solo, vale más que cualquier sueldo fijo. Así que si te estás preguntando si puedes, si puedes. Si te estás preguntando si es tarde, nunca lo es. Y si te estás preguntando si vale la pena intentarlo, pregúntate también si vale la pena quedarte donde estás. Tú tienes tu historia. Escríbela. Hornéala. Cántala. Píntala. Véndela. Hazla tuya. Compártela con el mundo. Y tal vez, un día, alguien cuente tu historia. Como hoy hemos contado la de Mariana. Si has llegado hasta aquí, tal vez algo en esta historia tocó tu corazón. Tal vez estás luchando con tus propias deudas, tus propios miedos, o esa voz que te dice que ya es tarde para comenzar de nuevo. Mariana también pensó eso. Ella no tenía dinero, ni contactos, ni una vida resuelta. Tenía 2 hijos, una cocina, y la necesidad de no rendirse. Empezó vendiendo pasteles con lo que tenía, aprendió en el camino, y con cada venta, por más pequeña, fue construyendo su propia libertad. Y ahora te pregunto a ti, que estás viendo esto. ¿Qué estás esperando para empezar? No necesitas todo perfecto. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas dar el primer paso. Si esta historia te inspiró, suscríbete al canal. Aquí compartimos más historias reales de personas que lo lograron desde cero. Dale like si tú también crees que mereces una vida mejor. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué te detiene a ti? ¿Cuál sería ese negocio que sueñas abrir? Queremos leerte. Comparte este video con alguien que necesite un empujón, una señal, o una chispa de esperanza. Porque tal vez, al igual que Mariana, tú también estés a un pastel, a una idea, o a una tarde de coraje, de cambiar tu historia para siempre. Tú tienes el poder. Tú tienes el talento. Solo necesitas empezar. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima historia.